para sanar sobre esas actitudes que a las que nos hemos viciado, a las que nos hemos habituado y las que se han vuelto parte de nosotros que necesitan de esa rehabilitación. Y cuando se está hablando de adicciones, no solamente las adicciones se centran en la sustancia, sino que hay adicciones a demasiadas cosas que de pronto ni siquiera involucran algo, algo externo. Personas que pueden ser adictas a verse en un espejo, pueden ser adictas a una persona, pueden ser adictas a muchas cosas. Y eso no solamente son las sustancias. Entonces, el síndrome de abstinencia lo estaba mostrando en la clase pasada como algo que se ve desde la persona que llega, desde el tipo de droga que consumiera, pero también el trabajo que se sigue haciendo de ahí en adelante, en donde se incluyen cosas como comportamientos, donde se incluyen cosas del carácter, en donde se incluyen temas en el área familiar, en el área personal, en el área social y en muchas cosas, y donde viene a sentirse el síndrome de abstinencia, donde se hace ver ni siquiera habiendo consumo. O sea que si las adicciones no solamente son consumo, entonces este tema no es solamente para el que va llegando nuevo ni para el que está en la fundación. Entonces eso era como lo que yo quería resaltar de de la vez pasada que hablaron sobre el síndrome de abstinencia. El apóstol levantó la mano. Buenos días, apóstol. Buenos días, Felipe. Sí, bueno, hoy se me cruzó un compromiso. Quisiera dar un aporte, probablemente no pueda, ahorita se me da la señal hacia donde estoy dirigiéndome, pero me llama mucho y yo creo que como algunos de los temas desarrollados en la Escuela de Sabios, algunos de los temas desarrollados en la Escuela de Sabios, nosotros no le hemos dado la importancia que merecen, la importancia que merecen. Eh, Hablamos del amor propio y la idea es que eso se tiene que ver reflejado. La terapia, la dinámica, la estadía en la fundación se debe ver reflejado en nuestra vida, pero en especial en los cambios, en los cambios. Estábamos revisando. Hay muchas maneras de uno presentar este cuadro, pero entonces yo me centraba en la palabra síndrome y son el conjunto si buscáramos la definición, yo siempre le digo en Google, es el conjunto de fenómenos de reacciones que presenta nuestro organismo, pero que están asociados ¿a qué? ¿A qué están asociados? A una enfermedad. Son síntomas. Cuando usted tiene síntomas en su organismo, cuando usted tiene síntomas en su organismo, usted puede decir, estoy enfermo. Y eso está asociado a cuadros patológicos que tienen que, es que si es una enfermedad, déjeme decirle que nuestro cuerpo muchas veces ni siquiera sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe lo que está pasando en nosotros. Entonces, hay unos síntomas y yo quiero avanzar un poquito ahí y quiero centrarme un poquito ahí. Hay unos síntomas, hay unos fenómenos,
hay unas reacciones propias de la enfermedad. Ya sabe usted cuál es la enfermedad que padece. Y hay personas que además de la enfermedad de la drogadicción, hay personas que tienen se le suman otras patologías. Usted sabe que el tema de la salud mental, Diego, de abstinencia, los tipos de síndromes que hay, y todos tiene que usted enfrentarlos y superarlos. Todos tiene que enfrentarlos usted y superarlos. La abstinencia por cancelar el consumo, la abstinencia por cancelar el consumo, la abstinencia por cancelar el consumo, pero también viene una abstinencia cuando su organismo quiere consumir. Usted no se da cuenta. Y a muchos se les despierta nuevamente esos síntomas, no las ganas de consumir. Mire, a usted no le van a dar ganas de consumir. Son muy contaditas las personas. En estos 20 y pico años de experiencia, de vivencia y de experiencia, son muy contaditos los que decían en la fundación, me quiero ir a soplar, me quiero ir a consumir. A usted no se le despiertan las ganas de consumo. Eso le juega a usted en contra, pero hay que ponerle cuidado es a los síntomas, donde usted se tiene donde usted tiene que estar vigilante, alerta, familias, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, es a los síntomas. Si usted ve una persona estornudando, si usted ve una persona ¿cómo se dice, hombre? Con flujo nasal, si usted ve una persona tosiendo, ¿cuáles son esos síntomas? Es que alguien me ayude ahí. ¿Esos son síntomas de qué? De gripa. De gripa, de un cuadro gripal. Si usted ve a una persona con un poco de bombitas en todo el cuerpo, como especie de bombas, como especie de granitos en todo el cuerpo, ¿esos son síntomas de qué? Varicela. Alergia. O puede ser tal vez una alergia. Dios mío. Estamos hablando con los médicos, entonces ahora vamos a hablar con los médicos del alma, con los médicos del alma, con los médicos de la salud mental. Ya usted sabe que cuando pasa eso, hay personas que era muy usual, a mí me daba mucho en mi época de rumba, que me salían unos cueritos en las palmas de las manos. Eso es síntoma de que ¿qué estaba pasando? Problemas en el hígado. Que se le despellejaban a uno las manos aquí los cueritos. ¿De qué, perdón? Del hígado dicen, ¿no? Es el hígado. Algo así, es válido. Entonces, uy, hermano, está mal del hígado. Cuba, entonces nosotros detectamos los síntomas fisiológicos, que son los que donde más nos centramos en la enfermedad. Pero el síndrome de abstinencia tiene unos síntomas. Mire a ver si usted tiene síntomas, está presentando síntomas y esos síntomas pueden aparecer en cualquier momento, son latentes, no lo podemos subestimar. Por eso yo le decía la reunión pasada, hay personas que dicen que este síndrome es de 8 días, es de las primeras 3, 4 semanas. Si usted se descuida, puede tener 10 años. Ayer hablaba con alguien que después de 10 años recayó. 10 años recayó. Porque empezaron a levantarse unos síntomas en él y lo más probable es que no detectó, no se concentró, no estuvo alerta, no estuvo atento, no estuvo rodeado de personas que saben detectar los síntomas del síndrome de abstinencia. Entonces, ¿qué pasó?
no tuvieron cómo diagnosticar si yo estornudo, si yo estoy alérgico a algo, me sale un brote, de una me dicen, usted tiene esto y esto y esto y esto, y no somos médicos. Pero ya muchas de las mamás, los padres, la experiencia, dicen, hermano, eso es esto. Pero no detectamos los síntomas que nos hacen metástasis en la enfermedad, los síntomas que le dan a usted por irse a soplar, por volver con las viejas amistades, los síntomas que lo llevan a retroceder, los síntomas que lo llevan a usted a desenfocarse del proceso. Usted tiene que conocerse, usted tiene que descubrirse, usted tiene que conocer la patología, usted tiene que saber de que este síndrome es un enemigo y se le puede alborotar en el momento menos pensado. Hay muchos síntomas. Hasta la distracción puede ser un síntoma de síndrome de abstinencia. La poca concentración, la poca atención, esa apatía por el proceso. Si yo le pregunto a alguien, y yo lo definí, a mí me gusta dar definiciones, ¿qué es el síndrome de abstinencia? Desde lo psicológico. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Desde lo teológico, desde lo espiritual. Yo lo definí, no que usted no estuvo en la juega, porque yo sí soy aplicado con estos conceptos, pero estos conceptos yo los traigo a mi propia vida. Aunque tome nota, tome apunte, a mí me gusta hacer examen, yo llego ahorita, aunque no estoy en la fundación, examen, cuaderno, papel y hoja. Ay, no, es que yo estaba pensando en el desayuno. Ay, es que yo estaba pensando en mi mamá, en mi abuelita. Ay, es que yo estaba pensando cuándo era la visita, cuándo era la cita médica. Ay, es que yo estaba pensando era en que hoy está haciendo mucho sol. Entonces, si usted cuando hay unos síntomas y cuando usted tiene unos síntomas de estornudo, de unos granos en todo el cuerpo, tiene unos síntomas de unos cueros, sobre todo en las manos, de los cueritos de la piel en las manos. Y si usted tiene esos síntomas y usted no para atención, no presta atención, no hace nada por esos síntomas, que alguien me diga qué pasa. No, pues se enferma. Si no va al doctor, no busca ayuda, pues se enferma, un tratamiento. Y esa enfermedad le puede contraer otras. Yo tuve gripa y una gripa mal cuidada me dio bronconeumonía. Cuando llegué donde el médico, porque todo el día, dormía todo el día y por la noche y por la madrugada era en la calle consumiendo y me consaco consumiendo en la calle y todo eso y con gripa y métale droga al cuerpo y métale droga al cuerpo a la madrugada en la calle y como nos anestesiados con esa droga. Entonces cuando llegué ya al hospital inevitablemente no podía hacer eso. Y le digo la verdad, hasta el día de hoy, donde yo no me cuidé una gripa y quedé con resabios porque a mí me coge un polvito o algo y cualquier cosa y le puedo asegurar que me pueden hospitalizar. El cuerpo sí pasa factura. Muchos muchachos tienen sus 2 pies, sus 2 manos, han consumido, han soplado hasta no más, pero espere que usted tenga unos añitos. De pronto ahorita el cuerpo no le está pasando factura, pero en algún momento le va a pasar factura. Y yo me he dado fe de eso. Hasta una tronchadura mal cuidada, porque es que vea, van a la olla a soplar con cirugía. Vea, a mí se me han volado de la clínica con cirugía con el internista. Ahí lo tengo, yo se lo puedo poner en la cámara. Oiga, el internista que tiene cita con el internista después de 8 días de una cirugía para que lo revise. Y he mandado al muchacho con el papá. Y digo, ese man que se va a volar con una cirugía, hermano. Y se han, oiga, llega el papá a la fundación, Dios mío bendito, de recoger con cucharas. ¿Qué pasó, señor? ¿Se va a internar usted? No, el que está en la fundación es mi hijo, pero es raco de señor, se le voló su hijo con una cirugía. Sí.
Pero lo más probable es que habían unos síntomas. Por eso así invierta los tipos de abstinencia. Hay una abstinencia que es psicológica. Entonces, cuando están funcionando mal los procesos mentales de la persona, negación, inconformismo y todo lo demás, mire a ver si esos síntomas y busquemos la manera a ver si están asociados con un deseo de consumo, porque la abstinencia dice que da por parar el consumo. Pero para mí también da cuando también en usted puede haber ganas de soplar y usted no se ha dado cuenta. Por eso los papás tienen que conocer herramientas, tienen que estar en las escuelas para que sepan cuando su hijo está que se sopla. Y cuando lo que le está pidiendo no es realmente para darle el uso que le quiere dar, sino que le está pidiendo plata, es porque tiene un deseo de consumo camuflado. El enemigo está latente. Por eso hay una abstinencia también psicológica. ¿Qué sintomatología hay? Poca aceptación, me quiero ir, no quiero estar aquí, no quiero trabajar, en mi casa no me ponían a lavar la loza, en mi casa no me ponían a hacer esto y esto y esto. Miremos si realmente puede haber un tema de consumo allí, una abstinencia y un síndrome. Y ahora, yo le decía, viene por pararlo, por suspender el consumo, pero también puede venir porque hay un instinto en usted, hay unas secuelas que quedaron en su cabeza y hay una memoria de consumo que usted no la puede borrar. El tema es que esa memoria de consumo de amistades, usted la puede canalizar es para lo positivo. Pero yo no conozco aquí a alguien que se le pueda levantar el monstruo en la cabeza y que usted pueda ignorar de su cabeza. Eso no lo hace el tratamiento. Ignorar en su cabeza. Yo a veces hasta en clases, a veces hablamos de cosas así y eso yo veo como el escalofrío y se hace en la boca así cuando yo les hablo que el bazuco y se lo menciono para entender y la heroína y eso empiezan a hacerme así, me hacen la boca así y ahí puede haber una abstinencia. Abstemios dicen. Si una persona después de 3 meses, de 6 meses, de 8 meses, de 1 año, de 2 años, vuelve y consume, no trabajó los síntomas, no trabajó el síndrome de abstinencia, no lo trabajó, estaba abstemio, reprimido, comprimido, estaba cogiendo fuerza para ir y desfogar con más ímpetu. Por eso la recaída es más fuerte. Eso es válido. Y cuando nosotros lo traemos al cuadro espiritual, lo traemos. Hay un ruido ahí, hay un micrófono ahí que nos ayuden, por favor. Y cuando nosotros lo traemos al cuadro espiritual, también cuando a usted le dicen esto no va, o sea, cuando le pasan la cruz, ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y sígueme. Cuando ya no puede hacer lo que usted quería hacer, también hay una sintomatología. También hay una sintomatología. Cuando a mí me dicen ahorita que yo tenía este compromiso y me recuerdan, yo, ¡ay! Una sintomatología, yo casi que digo, ¡ay! ¿Cómo así? Yo no contaba con eso, yo ya estaba programado para otra cosa. ¿Sí ve? Hay una sintomatología cuando a usted le están dando el tratamiento que usted necesita y no el tratamiento que usted quiere. Porque hay un diagnóstico, porque hay un fenómeno, porque hay una sintomatología. Mire qué se está moviendo en usted y mire qué tiene que hacer, porque yo le puedo mostrar y aquí puede estar el mejor neuropsicólogo qué pasa en todo su ser y en todo su organismo cuando estamos asumiendo, enfrentando el síndrome. Hay personas que se pueden morir.
vienen unas reacciones, vienen enfermedades, hay taquicardia, sí, hay una sintomatología, claro que sí. Pero ¿de qué sirve todo eso si usted mismo no logra identificarlas? Por eso prefiero decirle, mijo, cuando usted está peleando hasta con la sombra, le está saliendo un humo por los oídos que huele a bazuco, a marihuana, a perico. Cuando usted está teniendo una sintomatología, negación, inconformismo, no tiene claridad, entiende los cursos que dan de pipología, de carramanía, esos cursos los entiende bien, del viejo hombre, del pasado, eso lo asimila bien, pero no asimila los pasos de la recuperación, los principios de la recuperación. Y es más efectivo que usted logre comprender eso. Entonces, familia, ese era mi aporte. Síntomas de abstinencia, síntomas del síndrome, síntomas de la enfermedad, irritabilidad, los estados emocionales que expresamos y que manifestamos pueden ser que nos estén moviendo alguna parte interna que quiere desembocar en dónde. Yo le hablo, yo Parece que el apóstol ya siempre le eso digo, no le escucho. mi organismo cuando no le doy gusto, que me brinde, que quiere irse a revolcar en el barro. Entonces sigan allí, Felipe, porque como la señal se me va allá, sigan allí. Sí, señor. Bueno, entonces, algo que está hablando el apóstol es que, digamos, en la forma en la que yo lo puedo entender es que hay reacciones que no tenemos en cuenta, que hay unos síntomas que no tenemos en cuenta, pero entonces no caemos en cuenta que hay, que hay, digamos que como unas conexiones entre esas reacciones y entre los pensamientos que pueden producir esas sensaciones en la persona, esos síntomas. Por lo menos nosotros podemos saber que la irritabilidad podemos tener claro que la irritabilidad puede llevar más adelante a un consumo, pero cuando estamos en medio de la irritabilidad a veces no somos conscientes en que estamos poniendo en riesgo el proceso. Entonces no es solamente conocer qué es cuáles son los síntomas, sino también tener claro de que si yo no me cuido delante de esos síntomas automáticamente están generando pensamientos en uno. Y si yo no me estoy cuidando de esos pensamientos, es como, es como subestimar ese síndrome de abstinencia. Es subestimar lo que se está haciendo en el proceso de rehabilitación. Y es poner en riesgo, por medio de esas cosas, poner en riesgo ya mis pensamientos. Y mis pensamientos son los que me van a estar a mí dirigiendo. Si yo no le meto un pensamiento que vaya en contra del pensamiento que quiere arrojar ese síntoma, puedo poner en riesgo el proceso de rehabilitación. Pastor Ricardo levantó la mano. Sí, buenos días. Buenos días, familia. Gracias por esta oportunidad. Buenos días.
qué tema tan Buenos días. importante, porque mire que el síndrome es algo que si lo podríamos o sea, no se detecta. O tal vez de pronto usted, o se puede detectar, pero usted no hace nada por como por decir alguna cosa, por atacar ese síndrome. Entonces, yo por aquí buscando como el significado, dice que es un síntoma, el síndrome es un síntoma de la enfermedad. O sea, yo puedo saber de que estoy enfermo, pero no hago nada por decir, por tomarme la medicina, por tomar de las herramientas que me están dando para atacar esa enfermedad. Entonces, el pensamiento no está en la institución, el pensamiento no está en el lugar donde me están dando esa herramienta, sino que mi pensamiento está en otras cosas. Mi pensamiento está en la familia, en mi pensamiento es que estoy perdiendo el tiempo, es que necesito trabajar, es que necesito a mis hijos, es que necesito en mi hogar. Ese es como el síntoma. Y entonces, pues yo creo que definitivamente nosotros no podemos seguir, digamos, disfrazando algo a lo que definitivamente nosotros ya tenemos que hacerle frente, porque ya tenemos todo. Yo soy de los que digo, yo ya tengo todo a mi favor para salir de esto. ¿Cómo tengo favor para que precisamente para atacar la enfermedad? Ya tengo la institución, ya tengo los profesionales, ya tengo el pastor, ya tengo el líder que me puede ayudar si definitivamente tengo los síntomas y puedo pedir auxilio, puedo pedirle ayuda. Pero muchas veces no queremos tomar la ayuda. Entonces, dice que es un conjunto, o sea, se presenta la ansiedad, se presenta, por ejemplo, la mentira como parte de eso. Se presenta la ansiedad, se presenta la mentira, se presentan los pensamientos. Oiga, los pensamientos también es un síndrome que me está llevando a la enfermedad, porque estoy más preocupado por otras cosas que por verdaderamente mi recuperación. Y entonces, lógico. Y resulta que son muchas veces, mire que nosotros nos volvemos tan expertos digamos, en la enfermedad que las camuflamos. Somos expertos, somos como el camaleón, ¿no? Somos como el camaleón. Nos volvemos expertos. Pasarle. Esperemos ahí que dice, bueno, entonces nos volvemos expertos ante la situación que tenemos y entonces tenemos la ansiedad y la camuflamos. Tenemos el pensamiento y camuflamos eso. Y resulta que después, como resultado, pues termina la gente en la olla, termina consumiendo. Y tal vez de pronto, como lo tenía camuflado, de pronto en el pensamiento no tenía deseos de ir a consumir, pero en el fondo de la enfermedad, eso sí era lo que verdaderamente quería hacer en el fondo. Porque, o sea, yo creo que esta es la oportunidad de que se trata en su recuperación, de que usted trabajemos de la mano con todos los elementos que hoy me están colocando para que yo pueda salir de esto. O sea, si no quiero salir de esto es porque no quiero todavía, porque todavía añoro mi viejo hombre, mi vieja naturaleza, dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Entonces yo creo que esta es la oportunidad para dejar que ataquen toda la enfermedad y todas las consecuencias que lleva esa enfermedad. Llámese como se llame, si es familia, si es aún mismo la misma sociedad. La misma sociedad muchas veces podemos llevar de que puede tirar fácilmente a destruir una vida que verdaderamente tratar de ayudarla. Entonces, yo creo que es bien importante que entendamos esto, familia y
y jóvenes que se encuentran en las instituciones, este es el momento. Este es el momento. Si no es ahora, como dicen por ahí, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo usted lo va a determinar de que verdaderamente le trabajen la enfermedad? Y que esa enfermedad tiene que ser atacada de todos, como digamos, de todos los frentes. De todos los frentes tiene que ser atacada. Cuando usted está en ansiedad, cuando usted está montado en la película, cuando estamos montados en la película y resulta que en el fondo es que me quiero volar, me quiero salir de la institución. Dejémonos atacar verdaderamente la enfermedad como tiene que ser. Si la enfermedad, digamos, si la enfermedad o sea, se detecta que es en casa, porque muchas veces duro tener que decirlo, hay padres que están más enfermos que los propios hijos. Entonces hay que atacar ese síndrome porque de pronto se dejan manipular, le ponen el pobrecito. Esa es una enfermedad también, cuando yo le pongo el pobrecito a lo que pasa, a mi hijo y todo eso. Entonces yo creo que es bien importante que entendamos, familia, todo este mensaje y que estemos bien conectaditos aquí, bien conectados para que precisamente nos traten la enfermedad. Yo estoy dispuesto también, porque es que no pretendo decirte que no sí, yo también tengo que seguir, tengo que levantarme hoy para atacar la enfermedad, porque es que la enfermedad en cualquier momento que si uno se descuida vuelve y lo ataca. Muchas gracias y muchas bendiciones para todos. Gracias, pastor. Hay algo que decía el pastor que me parece que es importante y que a veces no se tiene en cuenta, porque existe ese síntoma, existe un síntoma que uno ya sabe del tema, ya sabe de todos los temas que puedan existir. Él dijo algo que tenemos que estar dispuestos a que nos trabajen. Yo a veces les he dicho acá, si usted es experto digamos, arreglando un computador, pero llega alguien que en la fundación que le pagaron para arreglar el computador y usted cree que usted sabe más, usted no se va a sentir tranquilo. Usted va a estar muy cercano al síntoma de que usted el que debería hacer, de que usted el que debería trabajar en eso. Y a veces nos sentimos con el síntoma a veces estamos con el síntoma de que nosotros podemos trabajar solos lo que no pudimos controlar. Y yo creo que si uno está tratándose una infección y no digamos que no hay una sanidad de fondo, lo que va a volver a la vida de uno va a ser esa infección, no va a ser una gripa. Entonces uno a veces cree que si no trata de fondo las cosas que le están hablando en la rehabilitación, pues uno a veces cree que va a salir, pero va a salir con un problema diferente. Y va a salir es con el mismo problema y va a salir con ese problema en el punto donde lo dejó. Y uno a veces cree que uno ya con lo que ha aprendido ya se puede descuidar. Y yo creo que si hay algo que le permita avanzar a uno, es sostener los principios que le están dando desde que empezó. No se puede uno aferrar a un grado de responsabilidad diferente frente a la problemática que está tratando, sino mantener y sostener ese tratamiento con las cosas que tiene que realizar. Entonces es importante que a uno le trabajen la problemática, porque las personas a veces de pronto hay una cultura de que las personas ya saben hacer todo
que no se preparan para nada, que no participan en nada y que no se sienten útiles para nada, porque creen que ya No, que saben ella me dio más rabia porque pedí ninguna quiso ir, que que todas se las tomaban personas sin dulce. Yo, bueno, entonces que tomen sin están dulce. haciendo que tienen el trabajo de hacer las cosas. Y a veces por ese sentido de que ya sabemos, porque para mí el ya saber es un síntoma. El hecho de que uno le diga no, y ahí las personas hacen cara como si le estuvieran negando algo que ya saben que les conviene, que ya saben que está bien, que ya saben que es lo mejor que les ha pasado. Y cuando se les dice no, pues uno nomás nota el síntoma físico, uno ya nota que la persona confía en que si le dicen que sí, es la mejor opción. Y uno debe dejar que le trabajen muchas cosas. Y dejar que le trabajen a uno es uno, prácticamente uno quitarse todas esas cargas de que yo sé, de que yo soy sabio en mi opinión, de que me parece bien por ahí, de que yo ya sé lo que tengo que hacer. Y desde ahí yo creo que se va entrando en el proceso, porque en el proceso la idea es que le lleguen a tantas áreas en la vida de la persona y las personas a veces no están dispuestas a que le lleguen a ciertas áreas. Las personas a veces conservan, tienen una reserva y no se están dando cuenta. Tienen algo que les despierta síntomas y que ya con esos síntomas despiertos lo que empieza a hacerse es una cadena de síntomas y empieza a darse otra vez una enfermedad que no va a llegar como cuando empezó, sino que va a llegar como cuando se cortó, que va a llegar acompañada de muchas problemáticas. A veces no se quieren tratar esas problemáticas que conducen a esa enfermedad, sino que se aíslan los síntomas de la enfermedad. Entonces, me parece importante que le trabajen a uno esta problemática porque así haya un nivel de experiencia. Yo creo que con un nivel de experiencia eso no nos hace menos necesitados de una ayuda de otras personas. Entonces, varias personas levantaron la mano. Diego levantó la mano. Daniel Berger. Sí. Hola, muy buenos días. Muy buenos días para todas las familias. ¿Me escuchan? Sí, buenos días. Señor, Buenos días. escucha bien. Bueno, porque por acá hemos tenido unos problemas técnicos, entonces por allá está el micrófono, se me fue ahora. Les pido por favor a las familias que tengan muy buena disciplina de cámara. ¿Qué es la disciplina de cámara? Que no estén moviendo, que de pronto no estén mostrando de pronto la casa completa, o que de pronto por lo menos ahora había una familiar que estaba en una toalla. Entonces es importante tener de que nosotros aquí en esta escuela de sabios comencemos a trabajar disciplina de cámara en una posición, estar sobrio, bien puestecita o bien puestecito. ¿Por qué? Porque eso genera distracción al que está hablando y también pues a los que estamos acá viendo en las diferentes sedes, en las diferentes fundaciones, para que tengan eso en cuenta. Bueno, pues se ha hablado sobre todos los ángulos, se ha estado escudriñando muy bien el tema. Hemos estado hablando de los síntomas físicos, de los síntomas psicológicos, de todo lo que conlleva un síndrome, el síndrome de abstenerse a algo, Ese síndrome como tal puede aparecer y se puede ver reflejado y va a estar siempre en el proceso, en la fundación, y va a estar siempre en el proceso de la vida, ¿sí? Lo importante
Lo importante en esto es cómo vamos a tener o cómo nosotros vamos a generar esa capacidad, cómo nosotros vamos a llegar. Ahora el apóstol hablaba sobre el conocerse, qué es lo que se mueve cuando yo me abstengo a algo, o voluntariamente o involuntariamente. ¿Qué es lo que se mueve conmigo? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando uno tiene algún tipo de plan y uno viene la autoridad de uno, o viene el líder, o viene y le mocha a uno eso, ¿qué es lo que se mueve con uno? ¿Qué es lo que se mueve? Se mueve enojo, se mueve inconformidad. Y dígame si impotencia, frustración, intolerancia, muchas veces no se logra entender el porqué de la decisión, el porqué de las cosas. Y eso es un síntoma. Los síntomas como tal no son solo físicos, que es en un proceso inicial. El síntoma de abstenerse a algo se va a ver reflejado en muchas situaciones de nuestras vidas. Pero ahora ¿qué? Ahora tenemos una ventaja, ahora ya lo estudiamos. El que está juiciosito tomando sus notas ya tiene todos los puntos. Entonces, a Dios le doy gracias por estar escudriñando este tema tan importante. Y los síntomas de abstinencia como tal, en los diferentes niveles del proceso, se van a ir tratando poco a poco. Se van a ir llevando dependiendo en la etapa en la que la persona esté. En este caso, va a llegar un punto. Bueno, yo quería tocar otro tema muy importante, de que la abstinencia en cada persona y en cada paciente se va a mover de manera diferente. Yo les quiero decir esto. Hay personas que llegan con tanta voluntad de cambio que por lo menos una persona cuando consume heroína, por lo general recomiendan que se medique con un medicamento que se llama metadona. ¿Sí? También hay personas que cuando vienen por consumo de cocaína, de bazuco, de otras drogas, se recomienda por lo menos como llegan con dificultad en la parte del sueño, en la parte del descanso, se recomienda que se les suministre algo para que puedan dormir, que les den dulce, que se les esté tratando con diferentes, ya sea droga o ya sea algo que les supla por lo menos ese deseo, esa ansiedad que dan en esos primeros días. Pero mire que hay procesos y hay personas que llegan con un hambre de querer cambiar, que no tienen necesidad de metadona. No, dicen, no, yo metadona no quiero. Yo quiero darme la pela como es y yo quiero pasar el síndrome de abstinencia como es, parada en la raya. Y así, si una persona comienza el proceso con esta actitud, con esta capacidad, mire que también el tema de la abstinencia es algo mental. Es como usted esté con la actitud. ¿Cuál es la actitud suya ante las situaciones que usted tiene que pasar? Es que vea, el síndrome de abstinencia se tiene que pasar. Doña Nora tiene el micrófono prendido. Así es. Entonces, es algo por lo cual nosotros tenemos que pasar. Y en las diferentes etapas, no solamente la etapa cuando es la abstinencia física, está la etapa cuando ya está la abstinencia tardía, que ya es cuando uno ya está más o menos ahí como medio empezando el proceso y comienzan a moverle a uno ciertas vibras, comienzan a moverle a uno ciertas emociones, comienza usted a trabajar qué es el verdadero sometimiento a la autoridad, comienzan usted a trabajarle la disciplina, comienzan a trabajarle la autonomía, comienzan a trabajar en nosotros muchas cosas, muchas áreas de nuestras vidas y hay personas que llegan con una actitud tan enorme que muchas veces cuando yo veo ese tipo de procesos yo me les quito el sombrero porque está demostrado científicamente que los síntomas como tal
tiene mucho en cómo estemos afrontando, cuál es la actitud con la que se está afrontando el proceso. Esa actitud es fundamental. Como hay otros, como allá vamos al némesis del que se porta, el que llega como la actitud del némesis es el que no quiere nada. El que no quiere nada, el que de pronto cree que tomando metadona un mes es la forma en que va a tratar mejor el síndrome, en que viene negado. Esa es la persona que viene en negación completa, la persona que de pronto piensa que no necesita la ayuda, que no necesita estas conversaciones, que no necesita estas charlas, que no necesita una fila, que no necesita tener disciplina, que no necesita comenzar a tender su cama, que no necesita volver a bañarse normalmente. Con ese tipo de procesos, la lucha es totalmente diferente, porque ahí ya entra es a chocar, ya hay un choque de tres, porque en la fundación no se puede hacer lo que la persona se le venga en gana, por así decirlo. Entonces, es tener esos dos puntos, esos dos tipos de procesos, dos tipos de pacientes muy diferentes. El paciente que llega negado y el paciente que llega con toda la actitud de cambio, donde de pronto esos síntomas son mucho más llevaderos. Hay una gran diferencia, ¿sí? Entonces, se ha hablado de los síntomas, se ha hablado de los síntomas que aparecen en los diferentes procesos, de que los síntomas pueden aparecer en circunstancias de la vida, ¿sí? Pero vea, yo quiero que pensemos en algo muy importante. Cuando nosotros en el proceso ya tenemos que comenzar a trabajar el no. El no hago esto, ¿sí? Porque no me conviene. Cuando ya está en una etapa de servidor, de líder, no. En nosotros es importante trabajar el no, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros le estamos diciendo no, nos abstenemos a algo. Nosotros le estamos diciendo sí a otra cosa. ¿Sí? Me refiero o me explico. Cuando yo le digo no al consumo, yo le estoy diciendo sí a la recuperación. Cuando yo le digo no voy a robar, le estoy diciendo sí a la honestidad. Cuando yo le estoy diciendo sí, me voy a bañar bien, me voy a afeitar, voy a verme. Cuando yo le estoy diciendo no, al no quererme levantar, le estoy diciendo sí al madrugar. Le estoy diciendo sí a lo bueno. Cuando yo le estoy diciendo no a lo malo, le estoy diciendo sí a lo bueno. Sí a la restauración, sí a la recuperación. Es importante porque hay personas que muchas veces piensan o creen que cuando uno les dice no, están perdiendo. A mí me ha pasado que me han dicho no, y yo, pero ¿por qué? Y yo comienza uno a luchar y comienza esa guerra acá, comienza esa abstinencia, porque a uno muchas veces lo llevan al no, obligado. Obligado. Y obviamente cuando usted obligatoriamente lo abstienen a algo, pues obviamente comienzan usted a pasar un poco de situaciones en la parte del procesamiento de la mente, comienzan a pasar ciertas situaciones hasta corporales. ¿No ha pasado que hasta se le sube la sangre acá y uno se calienta de rabia? Pero es importante uno conocer eso. Cuando nos estamos regalando un no, nos estamos regalando un sí. Un sí. Cuando usted crea que no va a poder con este proceso, cuando usted de pronto piense que el proceso en usted no está haciendo o no está pasando con usted lo que tiene que pasar, es porque sí está pasando. Porque sí está pasando, sino que hay que verlo así. Hay que verlo así. La importancia del no.
el abstenerse, porque la finalidad, yo digo, uno de los fines de un proceso de restauración, de recuperación, de regeneración, es que usted voluntariamente se abstenga. Voluntariamente usted ya comienza a decir, ¿qué me debo abstener yo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias si yo transgredo las pautas, si yo transgredo el umbral, si yo comienzo a darme permisos? ¿Qué puede pasar si yo comienzo a dejarme llevar por mis impulsos? ¿Sí? Esa es una de las metas. Y que lleguemos a decir en algún momento, como dijo un esclavo, dice, porque te amo a ti, amo tu casa y porque me va bien contigo. Decirle así a la recuperación. Decirle sí a eso, al abstenerse. Muchas veces en esa abstinencia, abstenerse a algo que te hace mal, está evitar un pecado, evitar errar. Para eso se necesita madurez. Se necesita también sensatez. Se necesita también sabiduría. Estos días yo hablaba con el grupo de que es mucho mejor, es preferible andar en sabiduría que andar en consecuencias. ¿Sí? Porque la sabiduría te dice, por ahí no es, te debes abstener de hacer esto, porque obviamente van a pasar unas consecuencias muchas veces, y la otra cara de la moneda es la consecuencia, que la consecuencia ya te pasa, te pasa el cacharro que te tenía que pasar, o te pasa algo y ya después viene ese like. Pero ya el error, ya la falla, ya se ha cometido. Ya tienes que aprender sobre la caída. Y me parece mucho mejor me parece más viable cuando uno aprende desde la sabiduría. Cuando uno evita las cosas desde la sabiduría. Cuando uno se abstiene algo desde la sabiduría. Y eso debe ser un abstenerse voluntariamente. ¿Por qué? Porque ya sabemos cuáles son los límites, ya sabemos cuáles son las consecuencias de de los malos hábitos. Yo creo que es bien importante tener todos estos puntos presentes, saber que los procesos cuando usted los asume con una actitud sana, con una actitud de cambio, una actitud de berraquera, sinceramente, en cualquier etapa en la que usted se encuentre, amigo o amiga, que esté en una fundación afrontando un proceso, créame que va a ser suave, va a ser ligera la carga. Va a ser ligera la carga, pero eso depende de usted. Depende de usted. ¿Qué actitud tiene usted ante un proceso? Pregúntese, ¿estamos con la mejor actitud? ¿O estamos por estar? Porque muchas veces en este proceso a nosotros nos van a llevar donde no queremos ir. Nos van a llevar donde no queremos ir. Es más, y yo creo que gran parte de los que estamos en un proceso muchas veces no queremos ni estar. Muchas veces no queremos ni estar. Pero cuando uno rinde la voluntad, cuando uno se rinde hacia lo bueno, cuando uno se da cuenta de que en realidad lo que es necesario que nosotros estemos hablando de estos temas tan importantes. Es muy necesario. Es necesario aprender la conducta, aprender de la vida. Y este tema es bien importante entenderlo, saborearlo, digerirlo, rumiarlo, para poder pasar al otro lado. Ese era mi aporte. Que tengan un bendecido día y que Dios les bendiga. Amén. 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 Gracias, Amén. Diego. Hay algo
Hay algo que hasta en la misma Amén. Muchas palabra, bendiciones. la Biblia lo dice que hay algo, que hay una oposición, que está la carne y está el espíritu, que los dos se oponen entre sí. Hay una parte que habla que, que los pensamientos de nosotros son como, con los de Dios son tan diferentes, tan distantes como el cielo a la tierra. Hay una parte que el mismo apóstol Pablo dice, lo que no quiero, eso hago. Hay muchas cosas que simbolizan esa lucha que se tiene con la abstinencia, pero que nosotros debemos estar fundamentados sobre lo positivo, sobre el evitar lo malo. También hay una parte que dice que hay que apartarse del mal, que hay que evitar cosas también, que, que donde, que donde no, que donde no se deba estar hay que salir de ahí. Y hay muchas formas en las que nos enseñan a nosotros a cuidarnos, pero también a conocer esa oposición que hay en nosotros, y esa oposición que, que siempre va a haber. Una persona como el apóstol que lleva 20 años conociendo de la recuperación y dice que se tiene que cuidar también, que también hay cosas que se pueden despertar, porque es que se sigue conviviendo con personas, se sigue relacionando uno en la normalidad de la vida. No, el hecho de rehabilitarse no quiere decir que usted le van a dar una finca lejos de todo el mundo para que usted viva solo. No quiere decir que todo el mundo lo va a tratar a usted de la manera en la que usted se sienta más cómodo siempre, sino que siempre van a haber situaciones a las que uno tiene que decirle no a la irritabilidad, decirle no a las drogas, como dicen, decirle no a conductas que no deben ser, decirle no a las malas actitudes, decirle no a esa falta de gobernabilidad, decirle no a esa incredulidad que a veces ni en uno mismo no cree, y a veces uno no dimensiona, pero llega el momento en el que está la duda presente y que la duda se vuelve más fuerte, se vuelve como más, empieza a argumentar más en uno. Y, y ahí es donde uno tiene que aplicar esas herramientas y tiene que empezar a abstenerse de las cosas que no le llevan a uno y que no le están contribuyendo a la recuperación de uno. Entonces es bien importante tener en cuenta esas cosas que nosotros nos están causando una oposición en nosotros y, y si nosotros de verdad estamos valorando lo que nos está invitando a avanzar cada día, que puede ser esa exigencia. Y cuando viene una exigencia, pues, ¿quién se va a sentir como cuando le están exigiendo? Cuando cree que está haciendo las cosas bien, pero le están exigiendo más. Quién se siente cómodo cuando llega la disciplina? Si la disciplina en la misma palabra también dice que puede ser, que no es causa de gozo, sino de tristeza. La disciplina en la misma Biblia habla de que Dios disciplina, habla de que Dios disciplina al que toma como hijo, pero también habla de que en la disciplina hay tristeza en la persona. Pero entonces habla de que trae un fruto cuando se es ejercitado. Entonces hay cosas que nosotros necesitamos ser ejercitados y que no, y que van a ser causa de tristeza, que van a hacer, que de pronto ese decir no nos va a costar, nos va a doler, nos va a tocar aprender, nos va a tocar aprender por medio de intentar y que a veces no se nos den las cosas, pero tenemos que seguir en ese ejercicio
para poder verle el fruto al proceso de rehabilitación y para poder verle el fruto a esas cosas de las que nos estamos absteniendo y esas cosas que están evitando también tienen que traer un fruto más adelante. Entonces, no pensar que estamos haciendo las cosas sin un fruto, pero sí ejercitarse en esas cosas para que se transforme esa tristeza de recibir una disciplina, se pueda transformar al gozo que puede traer ver el fruto de esos esfuerzos. Y esos esfuerzos en el proceso, como yo decía ahora, le llegan a todas las áreas de uno. No puede uno frenar el proceso en un área porque es que no me gusta. Yo creo que lo importante es que uno trate de estar aumentando esa conciencia con la que se recibe el proceso para que se puedan trabajar cosas que a veces uno ha creído innecesarias y que a veces uno no le ha visto que tienen nada que ver con la visión que de pronto nosotros presentemos. Por eso este espacio es para familias, para integrantes de una fundación, para líderes, para cualquier persona, porque es que nos están trabajando, son muchas áreas. Y cuando que sean, digamos que sean 20 áreas y una de esas áreas sea consumo. Si no hay consumo, ¿cuántas áreas quedan entonces por trabajar? Entonces hay mucho trabajo, hay mucha cosa que hay que trabajar en uno, que hay que dejar que trabajen en uno para uno empezar a ver el fruto más adelante. De pronto lo que ahora nos cuesta, mañana vamos a ver el fruto de que ya no nos cuesta tanto y de que ya hemos adquirido conciencia sobre esas cosas. En, en la Fundación Harold Lazo, levantaron la mano. Milier, buenos días para todos. Buen día. Yo quiero empezar con esto. Esta perla es muy bacana. Dice, no se puede despertar a la conciencia sin dolor. El ser humano es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, con tal de no enfrentarse a su propia alma. No podemos brillar fantaseando con figuras de luz, sino enfrentando nuestra propia oscuridad. Y ese es el camino a la conciencia, y ese es el camino que muy pocos en algún momento estamos dispuestos a transitar. Porque desde que nosotros empezamos el consumo, pues lo primero que buscábamos era evadir nuestro principio de realidad. En nuestra historia hay algo que talla y pesa y duele y cuesta. Y fue más fácil evadir buscando el consumo, una sustancia que nos desconectara de la verdad, así fuera efímero o ficticio el efecto. Y por eso es que se genera la misma adicción, porque pues esa vaina dura minutos, de pronto hasta horas, algunas segundos. Y pues al no querer ver eso que nos talla y nos cuesta, pues necesitamos estar pegados a eso y ahí de entrada la dependencia. Y cuando nos desconectamos del consumo, pues nos vemos enfrentados a esa verdad que duele. Y llega un momento del proceso donde queremos salir corriendo y nos inventamos cualquier cantidad de excusas, argumentos y justificaciones por no vivir ese viaje que es hacia adentro. Solo que mirar adentro da miedo, da rabia, da pena, incluso hasta asco. Y hemos ido aprendiendo en el camino que solo de la mano de Dios, solo de la mano de un poder superior, pues podemos como ir caminando, ¿no? Nos van enseñando a caminar en fe. Y caminar en fe es cerrar los ojos y estirar la mano y saber que hay una guía que nos está llevando, pero como nos cuesta, porque hay temor, porque hay inseguridad, porque hay argumentos, hay conceptos, porque hay traumas, porque hay historia, pues preferimos más bien caminar a nuestro parecer. Y ahí es donde la embarramos. Hay unos ciclos
de abstinencia que la neurociencia y los estudios lo marcan, que son 15 días, un mes, 3 meses, 5 meses, 9 meses, un año, 3 años, 5 años y 10 años. El cuerpo en estos tiempos sí o sí va a reaccionar. Muchas veces no siempre físicamente. El cuerpo reacciona desde un lenguaje de somatización y nuestro pensamiento empieza a manifestarse de X o Y manera y el cuerpo también reacciona, también responde a esto. Pero hay otros que son inconscientes, ¿ya? Y ahí viene otra perla muy bacana que llegó hace poco y dice que hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá rigiendo nuestra vida y la seguiremos llamando destino. Cuando no nos hacemos conscientes, cuando no somos conscientes de que somos inconscientes, pues no vamos a empezar a dar giros de calidad. Cuando empecemos a reconocer que la culpa no es de los demás, que ni siquiera es nuestra, pero sí es nuestra responsabilidad asumir el viaje y transitar el camino. Y si no somos conscientes que solo de la mano de Dios podemos dar el giro que tanto necesitamos y estamos esperando, pues vamos a seguir estrellándonos contra nuestros muros, contra nuestra propia existencia, contra esas murallas que nos tienen aislados y nos tienen separados de la bendición. El cuerpo va a reaccionar, sí. La mente va a volar, sí, son miles de pensamientos por minuto y solo el 30% uno lo procesa y son positivos. El resto es basura, el resto es negativo. Si nosotros no conocemos y no miramos de frente nuestra verdad, pues vamos a estar creyéndonos nuestras propias mentiras y argumentando de una y mil maneras cómo volver a consumir, cómo volver otra vez a la sustancia, cómo volver otra vez al hombre viejo. Y la misma palabra lo dice, nosotros debemos morir al viejo hombre, a las viejas pasiones, a los viejos patrones de comportamiento, de pensamiento y de conducta. Si eso no pasa, vamos a estar repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. La repetición de la repetida. Más complejo cuando uno llega al programa y uno medio entiende algo y cree que ya se la sabe y no se dispone a desaprender para aprender, porque qué vaina tan dolorosa. Dejarse direccionar no es fácil. Y ahí entra el ego y se atraviesa, ahí entra la autosuficiencia, ahí entra la prepotencia, ahí entra la altivez, y entran todos esos defectos de carácter que nos han ido consumiendo año tras año. Y si no nos dejamos guiar, si no escuchamos la voz del pastor, si no nos dejamos direccionar, si no buscamos de Dios, pues no va a pasar nada. Lo digo personalmente. Cualquier cantidad de argumentos, conceptos y criterios se fueron al piso con un versículo, con un devocional, con una escuela de sabios, con la palabra. Ya basta de creernos nuestras propias mentiras, basta de autosabotearnos, porque en últimas, ese tema del craving en lo personal, eso para mí es una farsa. Uno no recae porque sí. No, es que pasé por ahí y me dieron ganas de consumir. No, una recaída se da porque se alimenta un pensamiento. El síndrome de abstinencia, si no se alimenta, eso pasa, es normal. Yo creo que uno todos los días en algún momento piensa y le da un vistazo al pasado y de pronto hasta alcohólico le dará, pero si está uno aferrado de la mano de Dios y está conectado con el aquí y el ahora, pues somos conscientes de que no, imposible, no se puede, no se debe. Y es de esa manera que podemos contrarrestar estos ataques que son normales y son naturales. La palabra dice que por ahí anda el enemigo como león rugiente, buscando qué devorar, pero al león le gusta la carne, no le gusta el espíritu. Y si empezamos a alimentar el espíritu, pues la carne va a menguar y cada vez va a menguar más, porque si no, no habrían personas con décadas
de limpieza encima, con años de limpieza encima. Es solo aceptar eso, es solo reconocer eso, la impotencia que tenemos nosotros frente a la sustancia. Y si entramos a evaluar por mucho cólico que dé, hombre, la pregunta es esta: ¿hace cuánto tiempo no llevabas el tiempo que llevas limpio? ¿Hace cuánto tiempo no llevabas el tiempo que llevas limpio? Hace mucho tiempo. Y si hablamos de tiempo, pues que sea el tiempo necesario, porque esto no es con pañitos de agua tibia. Y la otra parte para cerrar es que nosotros como personas en condición, con la condición de adicción, también debemos de cuidarnos del síndrome de abstinencia que genera la codependencia y la coadicción, porque muchas veces papá, mamá, esposa, hijos, hermanos, también están viviendo un proceso y ese proceso también genera abstinencia, como decía el líder Diego. También hay una dependencia. El coadicto es adicto al adicto y al separarse, pues eso también va a mover cosas. Y si nosotros no tenemos conciencia de eso, pues ellos nos terminan disparando si nosotros se lo permitimos. Entonces la conciencia no es solo de quien está en proceso interno, también de quien está viviendo el proceso afuera. Y hay que tener cuidado. Hablaban ahora de autoayuda, del no a mí mismo, también el no para los demás, porque, hombre, esto lo vive en carne propia el que consume, pero pues uno arrastra un poco de gente en este cuento. Y a eso es a lo que debemos hacernos conscientes. Esto no es un paseo, esto es serio, es delicado. Entonces, pues ese era mi aporte. Muchas gracias y para adelante. Gracias. Amén. Me parece importante reconocer que eso que es un ejercicio que se debe hacer y que que debe haber un motivo el cual alimentar. Yo así como algo de una se me conduce al pasado negativo, también yo tengo que volver a los motivos por los cuales yo en algún momento tuve esa disposición y empezar a yo, digamos, recrearme en el motivo que me da a mí la disposición, en el que a mí me desarrolla disposición, para yo con esa disposición tener más capacidad de abstenerme a lo que no me conviene. No es lo mismo cuando uno le da un consejo a una persona que está motivada, a una persona cuando está teniendo problemas de disposición. Entonces, así mismo me tengo que ver yo. Cómo yo recibo más fácil las cosas cuando tengo disposición. Entonces, tengo que alimentar esa disposición siempre. Tengo que, a veces, como dijo Pablo respecto a la fe, cerrar los ojos y no dejarme robar mi disposición. Cerrar los ojos y así sea familia, así sea compañero, el que sea, no dejarme robar mi disposición de nadie. Y si no tengo en el momento la disposición, empezar a buscar qué disposición es la que tiene a otros bien, qué es lo que ha servido, qué es lo que si le sirvió a otro, ¿por qué no me va a servir a mí? Si yo no tengo, si hay muchas cosas que tenemos en común todas las personas. Y esas cosas yo creo que es más importante nosotros tener en común y buscar las cosas en común con otros que ayuden a la recuperación, que tener cosas en común que nos metan a ese círculo vicioso otra vez y que nos hagan sentir esa abstinencia como si fuera un sufrimiento y no como si fuera algo que hace parte del proceso. Entonces, eso es. Ahí en el vergel levantaron la mano. Buenos días. Buenos días para todos, la comunidad, las fundaciones. Primeramente agradecido con Dios por la oportunidad de estar aquí en este día.
pues para poder compartir también un aporte con ustedes, señores, señoritas, las familias. Estamos hablando del síndrome de abstinencia. La verdad me parece muy importante que, pues para empezar, cuando se llega a una comunidad, lo que decía mi líder Diego de abstenerse también, pues uno empieza por disposición, ¿no? Muchas veces los grandes resultados se obtienen solamente cuando la persona ya está dispuesta, pero está dispuesta porque realmente lo ha perdido todo. Y muchas veces y muchos casos que yo he visto es que realmente como todavía tienen muchas cosas y creen que las tienen y lo aseguran, precisamente por eso no se han dado cuenta que el proceso mismo se encarga de cortarte eso para que empeces a mirar para arriba, para que empeces a encontrarte contigo mismo, para que empeces a mirar al único que todo lo puede hacer, y ese es nuestro Dios. Realmente yo soy fiel creyente de que yo no puedo solo. Yo necesito de esta comunidad que todos los días me está alimentando con sus aportes, así como en cada lugar donde se habla de la palabra y en que se busca la restauración y la rehabilitación de las personas. Es necesario desde la entrada abstenerse con el solo hecho de decir me dispongo a hacer lo que se me ordena de parte del líder encargado de la casa. Porque es que si vamos al orden, ¿qué ha pasado en la casa? No nos abstuvimos ni siquiera de cuando el padre o la madre nos decía no salga, cuando nos decían no vaya para allá, y estamos en un lugar donde sencillamente es una réplica de lo que hay afuera, de lo que no pudimos pasar en nuestra casa. Acá prácticamente, si no aprendemos a ver que tenemos hermanos mayores, menores, hermanas, padres, madres, y a la final es lo que somos. Y todos allá, en cada comunidad, en cada fundación, cada líder, cada persona que está en ese proceso, como yo y como los padres, si no nos aprendemos a ver todos como la comunidad que somos, en este momento que nos estamos absteniendo de estar presencialmente juntos, partiendo de ahí, si adentro de nosotros no nos abstenemos de nuestros deseos, de lo que queremos, no vamos a poder conectarnos con ese ser superior que todos los días tiene su palabra ahí para nosotros. Y yo soy muy agradecido con este proceso porque realmente no espero que muchos de los que están allá escuchándome lleguen a tocar el fondo que muchos de nosotros hemos tocado, para ahí sí tomar la corrección y tomar la autoridad con la necesidad y el respeto que se merece, porque son las personas encargadas de sacar una vida adelante, y no solamente eso, sino la familia que está en este momento ahí presente. A la final, ¿cuántas personas no hemos perdido en ese proceso? ¿Cuántas personas de los que estamos acá llevamos años en esto? Y hay unos que salen de esto y la hacen bien, mientras otros hemos seguido y seguido y cada vez más hondo, más hondo, más hondo. Y no somos capaces de abstenernos siquiera de hacer cosas que necesitamos dejar de hacer, como por ejemplo hacer llamadas, como por ejemplo decirle no a un compañero que está hablando mal del proceso, decirle no a una compañera, decirle no sencillamente a una persona que está mal encaminada, sencillamente partiendo de que no está haciéndole caso a la autoridad. Son deseos de la carne, como me lo dice siempre mi líder Diego. Y eso hay que cancelarlo, porque qué sentido estar montado ahí. Yo por lo menos con mucho temor de Dios, cada vez y cada momento que yo veo y voy a la ciudad y me doy cuenta que eso es un acelere, es un agite completo. Se pierde todo lo de Dios porque realmente el que no está bien formado allí, allá termina otra vez allá. Si no es capaz de darse cuenta que no necesita al policía que le esté diciendo haga, 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 haga. Si no es capaz con eso, la vida se lo come, se lo lleva. Y la abstinencia es para toda la vida. Que llegue la sobriedad y que ya después usted tenga claro lo que quiere, para dónde va, listo. Eso es una parte del proceso mucho más adelante. Pero hay que empezar por un principio y se llama disposición. Y la disposición a que si le dicen es verde, es verde. Y el encargado de eso es la persona que han puesto como autoridad en cada fundación. A la final, si usted no cumple eso, ¿cómo va a cumplir en la casa? ¿Cómo va a cumplir cuando el papá o la mamá le digan no? Y se va a frustrar.
Y si no lo maneja aquí adentro, entonces allá afuera, ¿para qué? Entonces, si no sales, porque no es tiempo. Porque no es tiempo. La invitación mía a todas las personas que están escuchando es que en este momento la abstinencia que estamos nosotros teniendo como comunidad, porque yo no veo solamente una camiseta de una fundación, yo veo las mismas personas de carne y hueso con la misma necesidad de escuchar la palabra todos los días, la misma necesidad de encontrar algo que nos llene un vacío que no hemos podido llenar porque por algo estamos aquí todos. Y yo le doy gracias a Dios por la palabra y el devocional que recibimos todos los días y por las personas encargadas que me han hecho abstenerme, primeramente, de decirle no a las drogas, de decirle no al querer algo como tener listo las cosas rápido, el inmediatismo. Es un proceso. Sí, querés tener tu mujer, tus hijos, tu familia, todo. Yo también. Pero todo tiene su tiempo. Por ahí me habían regalado una palabra. Eclesiastés 3:3. Todo tiene su tiempo. Y es así. Es así. Este es tiempo de abstinencia, es tiempo de tener y mantener esta carne bajo control. No dice, porque nuestro Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y también por allá en Mateo 8 habla del orden en el centurión romano. Yo no puedo mandar a otros si yo no estoy bajo orden. Y eso es un principio de la restauración. Qué bonito sería que en todas las fundaciones se manejara esto. Y yo sé que se está haciendo. Lo sé. Y bacano. Bacano porque a lo bien, en lo imposible solamente Dios puede. Y mi invitación para toda la comunidad, porque somos uno para empezar por ahí, porque creo que todos nos vemos todos los días aquí en la Escuela de Sabios, los que están en el devocional, es empezar a unirnos realmente, no solamente adentro, en la casa donde estamos cada uno, o es que afuera, ¿quiénes son los que se tienen que dar la mano? Afuera también nos vamos a tener que abstener de todo lo que hay afuera, porque es que allá afuera no vamos a encontrar un mejor hermano que el que tenemos al lado. Afuera no vamos a encontrar un mejor apoyo que los que salimos parados de aquí y sabemos allá afuera lo que queremos, lo que nos conviene y lo que no. Porque es que yo no me veo allá afuera juntándome con las personas que no entienden lo que es esta enfermedad y lo que podemos perder con esto. Y eso yo sé que lo tenemos claro, muchas personas que llevamos ya tiempo bregando con esta enfermedad y que hemos perdido seres queridos y se han muerto viéndonos esperar, han esperado que nosotros cambiemos y no hemos hecho nada. Simplemente nos hemos negado a aceptar que nos tenemos que negar y tener abstinencia para poder seguir este camino que es difícil. Porque si allá afuera está difícil, aquí adentro tiene que ser más difícil. Que el entrenamiento sea tan fuerte, que la guerra sea un descanso. Yo no creo que a las madres que estén allá y a los padres les sirvan unos peleles que salgan de acá, que no han aprendido ni siquiera a abstenerse de lo que se necesita adentro de la fundación. Y si no salen bien hechos y bien paraditos, pues mejor que no salgan. Y eso se lo digo a la familia, porque realmente es importante que estemos claros. Estemos claros. Entonces, mi aporte va enfocado al abstenerse, al darle siempre, primeramente, las gracias a Dios y seguir en el camino de esta restauración y rehabilitación para que nos empecemos a abstener primeramente de no hacer lo que se nos da la gana. Saludos para todos, muchas gracias por la atención y que Dios los bendiga. Amén. Recuerden algo, dígale a la restauración, no te dejaré porque te amo a ti, amo tu casa y porque me va bien contigo. Deuteronomio 15:16. Nos va a ir bien, nos va a ir bien. Amén. Amén, que así sea. Amén, amén. 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 Gracias. Amén, amén. Levantaron la mano. Amén. Felipe, yo solamente quería como terminar con algo allí con respecto a este tema tan importante para todos, ¿no? Familia, para nosotros como que estamos en esta labor y para los jóvenes. Yo solamente quería terminar con algo que por aquí ahorita buscando el Salmo 19, alguien que me ayude con la lectura del Salmo 19:12, por favor, para terminar.
Salmo 19:12. Sí, señor. ¿Quién Por favor, podrá Felipe. los errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, mire lo que decía el salmista, ¿no? El salmista decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, mire que uno en un momento que determina a través de eso, no nos conocemos ni nosotros mismos. La familia muchas veces no conoce, digamos, uno podría decir, yo conozco a mis hijos y resulta que uno termina concluyendo que uno no los conoce. O uno podría decir, se parecen a mí y resulta que no se parecen, son distintos. Entonces, si definitivamente en este tiempo para nosotros, o sea, por eso es que en esto se necesita estar comprometido, en esto, en la restauración. Usted que está en la fundación, familia que está en su casa, debe estar comprometida con la restauración para que las cosas puedan funcionar, para que de pronto todo esto que nos han hablado, todo este conjunto de cosas que nos han hablado, todo este conjunto de herramientas que nos han hablado, verdaderamente nos puedan ayudar en lo que vamos a ver como fruto, nuestros hijos recuperados, nuestra familia recuperada también, porque hay familia también recuperada. Entonces, muchas gracias y muchas bendiciones. Amén. Amén, amén. Amén y gracias a ustedes Amén. por esa charla también. Amén, muchas gracias. Cuando ustedes le suman 30 millones tiene. ¿Aló? Los de Argos, Sí, señor. Yo creo que es muy importante sacar una conclusión. El síndrome no es cuando inicia, aunque desde luego que lo hay, no es solamente ahí y no nos podemos limitar frente a la enfermedad, frente a estos fenómenos, frente a esta patología. La idea es que si la persona no es consciente, nosotros la podamos ayudar, nosotros la podamos orientar y podamos ser parte de ese grupo de apoyo, de esa mano amiga, que en un momento dado, cuando la persona no está atacando bien esos síntomas, desde luego que la sintomatología es más fuerte cuando inicia el proceso. Hay personas que la sintomatología, y lo digo por experiencia personal, muy dura, durísima, durísima, hasta dolor de pelo da. Pero la sintomatología, aunque se esconde, se camufla, se mimetiza, la sintomatología puede presentarse en algún momento. Así pasen muchos años. Entonces yo prefiero no subestimar. Hay personas que me dicen, no, eso no es abstinencia, es otra cosa o algo. Yo prefiero no subestimar la enfermedad. Y entiendo que tengo un enemigo latente interiormente, porque acá hay una parte de mí que quiere agradar a Dios. Hay una parte de mí que ama la sobriedad. Hay una parte de mí que quiere estar bien. Pero hay otra parte de mí, yo no sé si me alcanzaron a oír eso, creo que se me fue la señal, que es como los marranitos. Hay otra parte de mí que es como esos marranitos que los bañan, los ponen bonitos, los emperfuman y salen disparados nuevamente a embarrarse, a embarrarse. A veces pareciese que en eso se ha convertido el trabajo en las fundaciones. A todos nos pasa. Vemos demasiados ejemplos. Y es buscar darle gusto a esa sintomatología por desconocimiento, por no comprenderla, por no saber lo que pasa y por no disponernos a tratarla, a darle tratamiento, a darle el trato y el manejo que merece. Las familias pueden decir, ay no, pero es que es esto, el otro, el otro. Detrás de eso escondido hay una abstinencia, hay un deseo de consumo. Y ahí es donde tenemos que identificar, muy importante este programa,
esta escuela de sabios, esta integración de instituciones, de familias y de residentes. Y yo hago un análisis y voy a concluir como con un test, digámoslo así. Nosotros somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Casi siempre nos hemos enfocado y hemos trabajado, hemos hecho que la enfermedad se sane al revés. Primero cuerpo, segundo alma y tercero espíritu. Intercambiemos la metodología. Primero espíritu, segundo alma y tercero cuerpo. Yo por eso entendí que yo no fui a comer y a dormir a la fundación, no fui a engordarme, sino que fui a trabajar lo más importante, espíritu, alma y cuerpo integral, para que sea un tema integral del ser. Entonces miremos qué sintomatología hay en el espíritu, porque usted no puede sacar esa área de su vida. Y hay un cajón ahí que no se lo va a llenar nada, ni el bazuco, ni la heroína, ni el sexo, ni la televisión. Hay un vacío ahí que solo se llena espiritualmente. ¿Cómo alimenta usted su espíritu? Lo está alimentando y tiene que ver también en la parte de esa área de nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Alguna de las áreas afecta para bien o para mal la vida y la conducta. Esta semana en unos devocionales hemos venido hablando de la vida y la conducta. Esa sintomatología espiritual afecta la vida y la conducta. ¿Cómo está usted ahí? ¿Qué síntomas tiene? Pues yo tenía unos síntomas y los logré identificar porque cuando iban a dar clases, cuando me iban a hablar de este concepto, me daba un sueño y yo me veía 3 películas de seguidas y no mojaba el ojo, no, o sea, no parpadeaba, no mojaba el ojo así, no lo mojaba. Y yo decía, y vienen a la clase, vienen a darme la palabra, viene el psicólogo, viene el profesional, y a los 5 minutos entraba mi cuerpo entraba el sindicato y me entraba pereza, me entraba sueño, me entraban ganas de ir al baño, me entraba desespero, me entraba angustia, empezaba a mirar el reloj, a qué horas acaba este man. Miremoslo por ahí, esa sintomatología. Avancemos de adentro hacia afuera. Ya hablamos del espíritu. Voy a resumir. Hablemos del alma. ¿Qué sintomatología tiene usted hoy en sus pensamientos, en su mente? Revise qué está pasando por su mente. ¿Qué ha pasado por su mente antes de estar allí sentado o estando allí sentado? ¿Qué sintomatología hay en su mente? ¿Cómo están viajando? ¿Cómo están funcionando sus pensamientos, sus ideas? ¿Para qué? ¿Por qué? Sigamos en el alma. ¿Qué sintomatología hay en sus emociones? ¿Cómo están sus emociones hoy? ¿Cómo está su ánimo, su actitud, su disposición? ¿Está contento, está alegre, está feliz, está dichoso? A pesar de que todos los factores estén en contra, pero ¿cómo está usted? A pesar de que no esté cerca de sus seres queridos, de muchas cosas, ¿cómo está qué sintomatología hay en sus emociones? ¿Qué sintomatología hay en su voluntad? ¿Hacia dónde quiere usted direccionar su voluntad? ¿Hacia el esfuerzo, el proceso, hacia el tratamiento? ¿O su voluntad quiere estar ahí o no quiere estar allí? ¿Quiere estar en esto o en muchas otras cosas más? Su voluntad no quiere estar allí en la fundación, sino que su voluntad quiere estar en Cali. Y ya le dije, de pronto en Cali no haciendo nada malo, de pronto en Cali no soplando, de pronto en Cali trabajando, estudiando, estando cerca de los seres queridos. Pero ¿hasta qué punto eso es verdad? Si hay otra sintomatología, es mentira. Yo ya no me presto para esos cuentos que es que no, yo lo que necesito es trabajar. No, es que yo estoy aburrido, no, es que tanto encierro, que tal. Pero si no se ha modificado la conducta, pues simplemente
Simplemente usted está astemio, pero realmente usted no le ha ganado la batalla a ese síndrome, a esa abstinencia. ¿Qué sintomatología hay ahí? Ahora, devolvámonos, sigamos avanzando, no devolvámonos, perdón, avancemos ya espíritu, alma, y podemos sacar el listado. Haga el test, coja área por área. Tan, ¿cómo está esto? Dana, de hecho, el inventario moral diario, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo está allí? ¿Cómo va ahí en ese punto? Y ahora terminemos con lo último, que a veces lo pasamos de primero, para mí lo último. Yo empiezo adentro y termino afuera. Hay personas que combaten la enfermedad de afuera para adentro. Yo prefiero hacerlo de adentro para afuera. Por eso le doy más prioridad al interior. Y cuando el interior se fortalece, se afianza, créalo que el resultado externo se da solito. Que quiere tiempo, que quiere dedicación. Yo me enfoco más en esa sintomatología, no en que me faltan las chanclas, no en que no tengo gel para peinarme, no en que no es que no tengo la correa de la marca que me gusta. Enfóquese en usted, trabaje en usted, mire qué hay al interior, qué se está moviendo. Pero desde luego que tampoco vamos a decirle que no necesitamos mirar los síntomas físicos del cuerpo, qué reacciones, porque también lo que ocurre adentro se desengrana. Por eso si usted toma y habla del síndrome de abstinencia, habla de sudoración, de taquicardia, de estrés, de apuro, de agite, habla de una sintomatología fisiológica. Pero de nada sirve combatir la sintomatología fisiológica del cuerpo si no combatimos la sintomatología ni del espíritu ni del alma, la interna. Eso es como lo mismo, el mismo proceso de desintoxicación. El mismo proceso de desintoxicación. Hay tratamientos de desintoxicación. Yo le hice gastar harta plata a mi familia, pero millones. Me ponían sangre nueva, transfusión de sangre, me desintoxicaron. Lo mejor en desintoxicación, pero me desintoxicaban el cuerpo. Cámaras usted no se imagina lo que hacían para desintoxicarme. El cuerpo. Pero si no me desintoxicaban el alma, si no me desintoxicaban el espíritu, la abstinencia iba a estar en algún momento ahí presente. El síndrome o la enfermedad iba en algún momento nuevamente a hacer metástasis. Entonces, familia, revisémoslo bien, haga el análisis. Mamá, si usted está siendo indisciplinada con la cámara, usted está astemia. Está astemia, está reprimida, comprimida. Y no le va a poder ayudar a su hijo en la abstinencia que está presentando en la fundación, no le va a poder ayudar en la abstinencia cuando su hijo esté en su casa después de terminar el proceso. Entonces un ciego no guía a otro ciego, un enfermo no ayuda a sanar a otro enfermo. O nos sanamos o nos sanamos. Pero si usted no subestima y no la tiene clara, y usted deja que la enfermedad y detecta los síntomas y tiene todos los síntomas, empieza a chocar, ya lo dijeron aquí, choca con la autoridad, la rebeldía, la necedad, la contrariedad, la terquedad, la insujeción. No es solo lo emocional, por eso le digo, esto es determinante en la conducta del ser humano. Y no le va a usted las paredes, el encierro, es lo que realmente va a ser efectivo, es que usted logre identificar y detectarse, conocerse. Cuando lo están a usted a través, así sea control remoto, le están moviendo los hilos, este síndrome, la enfermedad, se los empiezan a mover. Yo le digo, papito, a control remoto lo están pidiendo, ya lo pidieron. Lo único es que no se le ha facilitado, no se le ha dado la oportunidad, pero ya lo tienen pedido allá donde a usted le gustaba andar, por donde le gustaba moverse, con quien le gustaba andar. Ahí mismo empiezan a llegar los correos, los telegramas, los WhatsApp, los chats, a nivel mental y a nivel emocional. Está pedido, está reclamado. Muchos entienden ese lenguaje en la fundación. Y si usted no hace nada, mi hermano, pues estará confinado a seguir enfermo. Sencillo, a seguir enfermo. Por eso hablo tanto de la fábrica de medicina. Uno se cura,
Uno mismo se cura cuando aplica las herramientas, cuando usted dice, hay personas que se conocen tanto en el cuerpo que dicen, me está molestando esto. Yo sé, a mí me molesta por temporadas esto y esto y esto, y ya se conocen y saben, no, eso es eso. Y yo con 2 días, 3 días me tomo esto y ya estoy bien. Se curó, y es verdad. Y la sintomatología interna, la sintomatología de la enfermedad de la drogadicción, la subestimamos. Y por eso seguimos confinados a seguir dando vueltas en el mismo punto y en la misma enfermedad. Familia, Dios los bendiga. Casi las 10 de la mañana. Dios los guarde. Aquí ya cumplimos un compromiso. También ya salvamos una vida ahorita. Vamos a seguir dándole. Aquí también vamos a seguir en la terapia. Ahora salimos para otros compromisos. La jornada es larga. Pero metámosle duro a las jornadas. Metámosle duro a lo que nos toca que comprometernos y a la responsabilidad que tenemos con tratar la enfermedad de la drogadicción. Dese la oportunidad, dese el espacio de sanarse. Todos. Sea director, sea profesional, sea pastor, sea líder, sea residente, sea padre, sea madre, todos tenemos que darnos la oportunidad de sanarnos, porque esta enfermedad no enferma al que consume, enferma hasta 17 personas de su núcleo familiar. Y usted no se ha dado cuenta que está enfermo, está enferma, tiene gangrena, tiene cáncer por el derivado a la enfermedad de la drogadicción. Hay personas que no detectan su enfermedad, que no detectan su problemática. Entonces, bueno. Entonces, familia, ahí los dejamos para que ustedes mediten en eso. Dios los bendiga. Un feliz resto de día. Se les quiere, se les aprecia y tenemos harto trabajo todos los días. Pero estamos de nosotros, de nuestra sintomatología. Revísela. Dios los bendiga. Amén.